bienvenida. Saludamos a los que verán esta predicación a través de los medios multimedia, también, ¿verdad?, a través de nuestra página de nuestra iglesia. Bienvenidos a esta transmisión. Les saludamos desde la ciudad Puerto La Unión, desde la primera iglesia Asambleas de Dios. Vamos a leer solo un versículo, el versículo 42, del capítulo 10 de Lucas. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Leámoslo una vez más, ya que es un versículo corto. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche rogamos la intervención divina, Señor. Hemos leído tu palabra, mas nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, ayudados por tu Espíritu Santo. Es lo que demandamos y rogamos, necesitamos esta noche, Señor. Te ofrezco mi disposición solamente, ya que, Señor, la voluntad humana, el talento, la capacidad humana no es suficiente para esta tarea tan loable, tan, Señor, grande, este privilegio que nos concede, como lo es predicar tu palabra. Así que yo ruego que tu Espíritu Santo esté, Señor, ayudándome en esta preciosa noche, y también a cada uno de los que oyeren esta palabra puedan ellos, Señor, discernir lo que yo no pueda, Señor, discernir, interpretar en sus corazones, pueda ser revelado también a través del mismo agente que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Esta noche solo quiero mencionar una sola cosa, y ese es el tema de esta noche. Una sola cosa. No esté pensando que va a ser breve a lo mejor el mensaje, porque solo va a mencionar una cosa el predicador, sino que ese es el título de esta palabra, basado en ese versículo central que menciona precisamente eso. Solo una cosa es necesaria, y hemos titulado esta palabra solo una cosa. Amén. Este mensaje tiene que ver con un principio espiritual muy importante en las matemáticas de Dios, si así lo queremos ver. Saben que Dios tiene una matemática distinta a la natural, a la humana. En lo humano, ¿verdad? 2 más 2 es 4, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Es muy sencillo. 2 más 2 es 4. Esa es la matemática humana, natural. Pero la palabra de Dios nos menciona acerca, en la economía de Dios, en las matemáticas de Dios, si lo podemos decir así, hay un contraste muy distante en los principios espirituales. Siempre Jesús marcó bien la pauta en que nuestros principios por los cuales nosotros nos íbamos a regir son principios distintos a los humanos y naturales. Por eso Él siempre decía, ¿verdad? Ustedes han escuchado decir esto, pero yo les digo hagan esto otro, ¿verdad? Algunos aborrecen a sus enemigos, mas yo les digo que ustedes los deben de amar y orar por ellos. Entonces eso no tenía sentido en la lógica humana. Pero del principio que yo quiero mencionarles esta noche es precisamente eso, de las matemáticas de Dios, donde no siempre lo mucho es bueno o es suficiente, ¿verdad? Sino donde a veces lo poco es lo mejor y suficiente, ¿verdad? En la economía o en lo natural, en las matemáticas naturales, nosotros siempre consideramos que lo mucho es mejor, ¿verdad? Hablando de dinero, ¿qué considera usted?
¿Qué es mejor? ¿El poco dinero, escasez de dinero o abundancia? Yo sé que en lo natural nosotros lógicamente diríamos, no, tener más dinero es mejor, ¿verdad? Tener abundancia, no tener necesidades, escasez. Eso podríamos decir, bueno, y podríamos debatirlo a la luz de la palabra, pero no quiero hablar de eso. Podríamos hablar muchas cosas sobre, algunos podrían decir el principio de todos los males, ¿verdad? La raíz de todos los males es el amor al dinero o la dificultad que la abundancia trae para poder obtener o priorizar en la salvación, ya que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que cuán difícil será que los ricos se salven. No imposible, sino cuán difícil. Pero eso podemos decirlo. Entonces, este principio tiene que ver con eso, que muchas veces lo poco es suficiente, lo poco es lo que Dios exige de nosotros, y muchas veces lo que es demasiado, lo que está de más, la demasía, no quiere decir que es mejor. Por eso la Biblia usted va a ver en reiteradas ocasiones que hace hincapié acerca de este principio. La palabra de Dios menciona muchas veces que el Señor, por ejemplo, no estaba satisfecho en la abundancia de sacrificios, en la multitud de sacrificios. En Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, un versículo donde lo mucho no significa que es mejor, sino que dice el Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, Isaías 1:11, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. En otros versículos el Señor dice: una cosa yo quiero, y es que obedezcan. En otro versículo el Señor explica a qué se está refiriendo aquí. Dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Arroyos de aceite, arroyos de sangre derramados en los sacrificios. El Señor dice en una ocasión que Él prefiere mejor la obediencia antes que la multitud de los sacrificios. Amén. Esa es la economía, las matemáticas de Dios, donde a veces lo poco significa más. La gente creía que Dios estaba complacido en la multitud, y eso es lo que tiene, de eso trata este sermón, de que no muchas veces Dios está complacido en la multitud o en las muchas cosas que nosotros hacemos por Él. Hoy vamos a hablar acerca de una sola cosa. Amén. Lucas capítulo 10, en nuestro versículo central, nos dice, en primer lugar, lo mucho no siempre es mejor. Cuando hablamos de este principio, en primer lugar, hablemos acerca de que lo mucho no siempre es mejor. Esta historia es muy conocida por todos nosotros. Jesús visita a María, a Marta y a María. Es un lugar, en el contexto más inmediato, nosotros sabemos que la casa de estos hermanos, de Marta, María y Lázaro, era el hogar más frecuentado por nuestro Señor Jesús. Por lo menos los evangelios nos menciona 3 ocasiones donde Jesús visita el hogar de estos 3 hermanos, Marta, Lázaro y María, en Betania. Y lo vemos en este pasaje que estamos leyendo, cuando Jesús va, cuando Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y en otra ocasión cuando es invitado a una cena familiar, luego que Jesús ya había resucitado a Lázaro. ¿Qué podemos deducir? Que este era el hogar más frecuentado por el Señor Jesucristo. Y alguien dirá: pero si solo nos habla 3 veces los evangelios. Usted dirá: no es mucho, 3 ocasiones que Jesús estuvo en ese hogar. Pero no hay otro lugar que los evangelios nos relatan que Jesús haya frecuentado tanto como el hogar de estos 3 hermanos. Y si queremos agregarle, podríamos
apegarnos a lo que dice uno de los evangelios en su parte final, que estos evangelios no contienen todas las cosas que Jesús hizo. Muchas otras señales que Jesús hizo no se escribieron, las cuales no están escritas en este libro, porque dice que no cabrían en el mundo, ¿verdad? No habrían libros suficientes para poder recopilar todo lo que Jesús había hecho. Lo dice en dos ocasiones el Evangelio de Juan, lo dice en el capítulo 20, que dice otras señales, en el capítulo 20, 30, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué quiero decir con esto? En el capítulo 21, versículo 25, siempre del Evangelio de Juan, Jesús dijo que el evangelista Juan dice: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, escuche bien, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí, que muchas de las ocasiones que Jesús visitó el hogar de Lázaro, Marta y María, no están registradas en los evangelios, porque no era necesario. No era necesario que se registrara cada vez que Jesús pasaba por este hogar. Los evangelios nos relatan simplemente 3 ocasiones que Jesús pasó por este hogar. Si no era algo fundamental, no tendría que estar escrito ahí. El Evangelio de Juan nos explica eso. No muchas otras señales, otras cosas que Jesús dijo e hizo no están escritas en los evangelios, porque no cabrían los libros, ¿verdad? En el mundo, dice el Evangelio de Juan, usando una forma gramatical ahí, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿qué podemos extraer de esta visita de Jesús a este hogar? Usted conoce la escena. Marta ha invitado a Jesús y está preparando algo de comer, pero ella está muy afanada, con muchos quehaceres. El versículo 40. Y ella nota que su hermana no está colaborando en atender, en servir a Jesús. Y va y le dice al Señor: no tienes cuidado de mi hermana, me deje servir sola. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas. Ese es el principio que va a predominar en esta palabra, que no siempre lo mucho es mejor. Lo mucho no es siempre mejor. Eso debe de entenderlo usted. Dice: estoy afanada. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondió Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahí está el contraste. Luego en el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa. Una sola cosa. Lo mucho no siempre es mejor, ¿verdad? Es interesante la expresión muchas cosas. Y yo me pregunto, este versículo me confronta a mí en lo personal. Y me pregunto, ¿acaso es malo tratar de hacer muchas cosas? A veces eso es lo que instamos nosotros, enseñamos a hacer cosas por el Señor, a no ser muy pasivos, ¿verdad? Porque esto lo podría malinterpretar alguien y dirá: bueno, yo estoy en lo correcto porque yo soy alguien que no hago tanto por el Señor. Yo casi soy aquel que frecuenta nada más la iglesia y lo normal, no me exijo tanto. Alguno podría malinterpretar esta palabra, pero no es lo que queremos decir. Pero esto me confronta a mí. ¿Acaso es malo tratar de hacer muchas cosas para el Señor? Hacer muchas cosas y más. Escúcheme, otra cosa que me confrontaba, que lo que Marta trataba de hacer lo estaba enfocando en el Señor. Se trataba del Señor, quería él servir al Señor. Ahora bien, y yo siempre he creído que el error de Marta no estaba en que tratara de hacer cosas para el Señor. Yo creo que el error radica
en que aquella persona que había decidido no estar afanada, sino escuchar al Señor, estar en comunión con el Señor, ella trata de interrumpirla. ¿Amén? Creo que ese fue el error principal de Marta, tratar de hacer que aquella que había decidido, ¿verdad?, había elegido hacer una sola cosa, ella trató de incidir en que aquella mujer también se afanara, se preocupara en lo que ella estaba haciendo. Creo que ese podría haber sido uno de los errores principales. Entonces, ¿qué hacía María? ¿Qué es lo que el Señor dice que en ese contraste donde dice turbada estás con muchas cosas, mientras tanto esta dice solo está haciendo una cosa? ¿Cuál es esa cosa que el Señor menciona? Ella estaba oyendo la palabra de Dios. Amén. Estaba escuchando la palabra del Señor. Escogió. Esto quiere decir que es una alternativa. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué había escogido ella? Oír la palabra a los pies del Señor. Y eso me llama la atención. Dice, escogió. Esto quiere decir que es una alternativa. Ahí se centra la verdadera devoción, en aquello que yo elijo, aún teniendo más alternativas. Mire, en el conglomerado de cosas que usted y yo podemos tener para hacer, en la multitud de cosas que usted y yo tenemos por elegir en esta vida y que hacer, de eso se trata este principio. Cuando el Señor le dice, pero ella ha escogido la buena parte, ahí se centra la verdadera devoción. La devoción se mide cuando, aunque yo tengo muchas cosas por hacer, hoy había muchas cosas por hacer, yo pude haber optado, usted pudo haber optado por haberse quedado viendo una serie, habiéndose quedado descansando en su casa, haciendo cualquier otra cosa, en los estudios, en su trabajo, trabajando todavía, ¿verdad?, en los quehaceres, en los afanes. Pero en medio de todo eso, usted escogió estar acá. Y ese es el principio que el Señor enseña acá. Le está diciendo, mira, muchas cosas tú estás haciendo, pero ella ha escogido una sola cosa. Amén. Ahí está la verdadera devoción, como en el huerto del Edén. Se recuerda que Adán y Eva tenían una sola advertencia. Mire, en el huerto habían muchos árboles también, de los cuales podían comer, pero de cuáles se les prohibió comer a ellos, solo de uno. Ve que para el Señor lo mucho no siempre es mejor. O sea, había muchas alternativas, pero en la devoción, la obediencia de ellos se iba a medir ¿en qué? En la obediencia en una sola alternativa, en una sola sugerencia de no comer del árbol prohibido, ¿verdad? Del fruto prohibido. Así que, amados hermanos, ella había escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué era la mejor parte, amados hermanos? La palabra de Dios dice, 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética. ¿Por qué había escogido la mejor parte María? Porque mire lo que dice 2 Pedro 1:19. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué sentarse a escuchar a Jesús era la mejor parte? Dice 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿cómo estaba María? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo dice Pedro? Pedro dice, hacéis bien. Hacen bien en estar
atentos. ¿Y cómo estaba María? Atenta, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura que tenemos. El día de ayer, estaba ahí a través de las redes, podemos decir en algún debate teológico, con el tema de la guerra en Israel y algunos, y hay dos bandos que han surgido, ¿verdad? Algunos pro Palestina, no sé si usted ha visto, Europa está conmocionada, Francia, los países europeos por estas manifestaciones, se está desbordando todo esto. En Rusia trataron de detener un avión que llevaba judíos porque se quieren manifestar en contra de todo lo que representa el Estado de Israel. Y entonces hay dos bandos, aquellos en pro de Israel, en pro de Palestina, ¿verdad? Aunque algunos dicen que la verdadera lucha es en contra del terrorismo, no en contra del pueblo palestino. Ahora bien, pero cuando vamos a la palabra, nos dice la palabra de Dios que, porque algunos dicen Israel es un invasor, Israel tiene que desocupar la tierra prometida, algunos dicen los palestinos son los verdaderos dueños de esta tierra, pero ignoran lo que la profecía dice. Cuando Pedro está diciendo aquí, tenemos también la palabra profética más segura, y en esta palabra encontramos que Dios ha dado una tierra a poseer a su pueblo, y que los recogerá desde los 4 puntos cardinales de la tierra y los volverá a reunir en esa tierra prometida. Y eso no lo dice el hombre. Mire, aquí usted querido oyente, puede hacer debates geopolíticos de quién estaba primero, quién es el invasor, quién es el intruso. Eso no importa, el debate geopolítico que usted y yo podemos hacer. Y ese es el principal problema que yo discutí en las redes sociales, que este tema lo están viendo desde el aspecto geopolítico. Y para usted y para mí no tenemos que verlo desde el aspecto político ni geográfico, sino desde el aspecto profético. Amén. Y nosotros podemos discutir cualquier cosa. Muchos podrán decir, no, es que Israel tiene que desocupar esa tierra, Israel es un invasor. Pero no, la palabra dice, la profecía está ahí y la profecía se tiene que cumplir. Por eso María estaba haciendo lo mejor, una sola cosa, y era prestar atención a la palabra de Dios. Amén. En la cual hacéis bien en estar atentos, dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué más podríamos decir? Porque era la mejor cosa. Porque Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará. Dice Mateo 24:35, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué Jesús se atreve a decirle a Marta, mira, tú estás haciendo buenas cosas, cosas importantes, cosas buenas, pero lo mejor es esto, lo que esta mujer está haciendo, atendiendo a la palabra? ¿Por qué? Ya lo escuchamos, porque es la palabra profética más segura, porque cielo y tierra pasarán, todo lo que acontece, todo lo que usted ve en este mundo material, secular, en este plano físico, dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero hay algo que nunca dejará de ser, y es la palabra de Dios. Amén. Ahora entiende por qué Jesús le dice a Marta, ella ha escogido la mejor parte, atender a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios también nos dice en Lucas 18:22, una sola cosa puede impedirnos grandes bendiciones. En segundo lugar, una sola cosa le puede impedir a usted y a mí grandes bendiciones. Puede hacer que nos perdamos de grandes bendiciones. Lucas 18:22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te faltan muchas cosas. ¿O cómo dice? Lucas 18:22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te faltan ¿cuántas cosas? Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Una cosa te falta. Y una sola cosa puede impedir que nosotros nos perdamos, quedemos privados de grandes
bendiciones. A mí siempre me llamó la atención. Mire cuántas cosas este hombre había hecho por querer agradar a Dios. Vea cómo esto confronta, ¿verdad?, nuestro entendimiento de servir a Dios. ¿Cuánto es suficiente? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuánto es suficiente para agradar a Dios? ¿Cuánto es suficiente en el servicio de Dios? ¿Cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto esfuerzo es suficiente? ¿Cuántos recursos son suficientes? ¿Se ha preguntado usted con qué se quedaría agradado Dios? Y miren este hombre, en una de las palabras que él dice, le dice al Señor: desde mi niñez, ¿verdad? Él dice que había guardado, desde mi juventud, perdón, el versículo 21. Timoteo desde la niñez, ¿verdad?, sabía la Sagrada Escritura. El joven rico dice, en el versículo 21 del 18 de Lucas, él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué? Él había guardado los mandamientos. Amén. Él pregunta: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿verdad?, los mandamientos sabes. Él le dice: desde mi juventud los he guardado. Él había hecho muchas cosas por querer. ¿En qué estaba interesado él? En heredar la vida eterna. Quedemos claros en esto. Él no iba buscando milagros. Muchos buscaron a Jesús por sanidades, ¿verdad?, por milagros. En algunas ocasiones la gente hacía cosas tan sorprendentes como abrir hasta el techo de una casa para bajar a su amigo paralítico y ponerlo al frente de Jesús y buscar un milagro. La gente hacía cualquier cosa por un milagro de Jesús. Hacía cualquier cosa. La mujer cananea imploró, se tiró al piso, imploró por un milagro, aun cuando Jesús le dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella se arrastró prácticamente. Se tiró al piso y arrastró y invocó, imploró por un milagro. Este joven rico, partiendo de ahí, ¿verdad?, era joven, quizás estaba saludable, era rico, tenía muchas posesiones, no tenía necesidades. Ahora bien, él no quería un milagro, él no quería una sanidad. Quedemos claros en eso. ¿Qué quería él? Él quería heredar la vida eterna. ¿Por qué quiero que eso quede claro? Porque ¿sabe qué le impidió a él heredar la vida eterna? Una sola cosa. Él había hecho muchas cosas desde su juventud. Todos, ¿cómo dice él? Todo esto lo he guardado. Todo. Había mucho ahí. Ese todo puede incluir muchas cosas de usted ahí. Todo esto lo he guardado. Él pensó que el Señor iba a estar impresionado, ¿verdad? Él dice: todo esto. Ese todo incluye muchas cosas. Desde mi juventud. ¿A cuánto él se tuvo que negar? ¿Cuánto tiempo él tuvo que rendir desde mi juventud? Dice: he guardado los mandamientos. Señor, sí, yo he guardado. No he adulterado, no he matado. Mire, en la juventud tener que reservarse a las tentaciones, ¿verdad? Pablo dice: huye de las pasiones juveniles. Y este hombre lo había hecho. Porque si le está diciendo el Señor: mira, los mandamientos conoce, no adulterará. Sí, lo he guardado. O sea que él tuvo que huir de las pasiones juveniles. Tuvo que huir. Vivir quizás una vida de castidad. Dice: no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Había refrenado su lengua en muchas ocasiones. Honra a tu padre y a tu madre. Había honrado a sus padres. Ese todo incluye todo esto. Dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le dice: mira, aún te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y una sola cosa que él le faltaba de ese conglomerado de cosas, de todo, él dijo: todo lo he guardado. Una sola cosa lo privó de lo que él estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? ¿En qué estaba interesado él? En la vida eterna.
Esto me confronta. Qué triste escena. Que un hombre que había hecho todo por tratar de heredar la vida eterna, dice la Biblia que por una sola cosa él perdió todo por lo cual estaba interesado. Lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Mire, todo lo he guardado. Era un hombre rico, tenía juventud. Por eso en la economía, en la matemática de Dios, una cosa puede impedir que nosotros accedamos a bendiciones grandes. En este caso, para este hombre le impedía heredar el reino de los cielos. Amén. En la parte final, en Filipenses capítulo 3:13, perdón. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Una sola cosa significa avanzar muchas veces en nuestra vida. Dice Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, ¿cuántas cosas hacía Pablo? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Amén. Una cosa, una sola cosa significa a veces avanzar. Pablo dice, hermanos, una sola cosa hago, me extiendo. Olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está por delante. ¿Qué es eso? Enfocarse. Pablo está diciendo aquí, hermanos, una sola cosa yo estoy haciendo. Muchas cosas están aconteciendo a mi alrededor, acá, a la diestra, a la siniestra, pero yo hago una sola cosa y es enfocarme. Pongo mi mirada en el blanco. Amén. Porque muchas veces hacer muchas cosas no nos dejan avanzar. Ya lo hemos visto en el ejemplo, ¿verdad? En los ejemplos anteriores. Muchas cosas muchas veces no nos dejan avanzar. Pablo dice, una sola cosa hago. Ese es el poder del enfoque. Pablo dice, yo llevo una vida enfocada. Y tener una vida enfocada nos permite avanzar. Amén, avanzar. Por eso, amados hermanos, entendamos muy bien ese principio. Un principio muy poderoso. Solo una cosa, una sola cosa es necesaria muchas veces. Como lo decía el salmista, una cosa he deseado y esta buscaré. Amén. En el 27:4 del salmista él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su templo. Una sola cosa he demandado y esta buscaré. Miren el enfoque de este hombre. Una sola cosa he demandado y esta buscaré. Amén. Así que este principio, amados hermanos, será poderoso en nuestra vida porque siempre la palabra del Señor, la matemática, la economía del Señor es distinta a la nuestra. Menos es más muchas veces con el Señor. De eso se ha tratado esta palabra. Marta, ¿verdad? Pensaba que mucho iba a significar para el Señor más su excelencia, pero no, lo menos en aquel momento. Enfocarse en una sola cosa era más en aquel momento. La devoción que había para el Señor, eso está en toda la palabra. No nos olvidemos que en el Señor es importante lo poco. A veces usted cree que es insignificante, pero recuerde aquella ocasión donde una mujer ofrendó lo único que tenía, ¿verdad? Aquellas 2 moneditas, y aquellos que daban de lo que les sobraba, pero el Señor miró con más agrado aquella ofrenda, ¿verdad? Le llamó más la atención la ofrenda, aquello. Por eso en el Señor lo menos muchas veces es más. Lo menos es más. Recuerdo la escena con Elías. Elías está ante 450 profetas de Baal. ¿Y cuántos eran del lado de él? Solo uno. Él dijo, Señor, solo yo he quedado. En una oración él dijo, solo yo he quedado. Y ante 450 profetas de Baal. ¿Pero qué tenía más repercusión? Aquellos pasaron desde la mañana hasta la tarde lacerando su cuerpo, invocando a Baal que respondiera. Y Elías solo ocupó de una sola intercesión, una sola petición. Decir, Señor, responde, Jehová responde.
Entonces con el Señor, aunque se vea apocado, eso es aplicable en todo. Algunos podrán decir, no, pero es que Elías era menos que aquellos. No, porque Elías con Dios era más que aquellos 450 con un Dios falso. Amén. Por eso lo debemos de entender. En el Señor a veces lo menos es más. Elías no importaba que fuese él solo, pero él estaba auxiliado, apoyado de parte del Dios verdadero. Así que, amados hermanos, solo una cosa. Amén. Una sola cosa es necesaria muchas veces en nuestra vida. Así que este principio que se quede en nuestros corazones para poder aplicarlo a nuestra vida. Una vida con más devoción a la palabra, ¿verdad? Ha escogido lo mejor, le dijo el Señor a Marta. Esta ha escogido lo mejor. Y era una vida atenta a la palabra del Señor, a oír la palabra del Señor. También el joven rico hemos aprendido que una sola cosa nos puede impedir de grandes bendiciones. Él había hecho mucho, pero una sola cosa que le hacía falta le hizo que se perdiera de todo aquello que él anhelaba, y era heredar la vida eterna. Y aprendemos de Pablo cuando él dice una sola cosa hago. Eso significa avanzar. Enfoquémonos en el Señor. Una sola cosa significa mucho. Amén. Vamos a orar esta noche dándole gracias al Señor por su palabra. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, esta noche hemos entendido el valor de una sola cosa. Señor, muchas veces no entendemos las matemáticas en la economía divina. Y esto tiene que ver, Señor, con nuestro servicio, con lo que hacemos para ti, Señor. Pero esta noche hemos entendido que lo poco, pero bien hecho, tiene valor. Lo poco, Señor, cuando se trata de las cosas de devoción, las cosas sagradas, no siempre, Señor, la multitud te agradará. Como lo dice el profeta, que de qué me sirve la multitud de sacrificios, los arroyos de aceite, de sangre, de sacrificio, cuando lo único que tú deseabas de tu pueblo era la obediencia. Lo único que tú anhelabas era la obediencia de tu pueblo. Así, Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente importa. Una sola cosa, Señor, necesitamos en nuestra vida. Así como Marta, y ese contraste, Señor, con María. Una estaba enfocada en muchas cosas, pero María estaba enfocada en una sola cosa, y era lo mejor, y era escuchar, era la comunión, era atender a la palabra, a la cual el apóstol Pedro dice: hacéis bien en atender a la palabra, porque es la palabra más segura, la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Señor, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Por eso era lo mejor. Hemos entendido esta noche que una sola cosa, Señor, un detalle en nuestra vida nos puede hacer perdernos de grandes bendiciones, como le pasó al joven rico. No permita, Señor, que eso acontezca con nosotros. Ayúdanos a enfocarnos como lo hacía Pablo, cuando él decía: una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y poniendo la mirada en las cosas que están enfrente, enfocándonos, Señor. Padre, eso es lo que deseamos. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos, a los jóvenes, a los que nos ven y escuchan esta palabra a través de los medios multimedia. Señor, una sola cosa. En las matemáticas de Dios muchas veces mucho no significa que sea mejor, Señor, sino que menos es más, Señor. Y eso es solamente por tu gracia puede acontecer eso, Señor. Gracias esta noche por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y